Muy buenos días. Damos comienzo a esta tercera jornada del simposio que, como han podido ver por el programa, está dedicada ya a la visión que desde muy diversas empresas se tiene de los productos lexicográficos, de la utilización que hacen de ellos y distribuido en dos subtemas diferentes que son los que aparecen en el programa. Se dice con cierta frecuencia que si todo lo relacionado con las computadoras y la computación no hubiera surgido por circunstancias históricas de otro tipo, habría sido necesario inventarlas precisamente por la lexicografía. Y no es tema de hoy, pero eso tiene un importante fondo teórico y técnico del que podríamos estar hablando durante bastante tiempo. De modo que el hecho de que se haya organizado esta mesa redonda y que se haya convocado a ella a empresas de especial relevancia a nivel mundial en el mundo digital para que nos muestren precisamente su visión de las relaciones entre los diccionarios, la lexicografía y, más en general, los recursos léxicos con respecto a los productos o algunos de los productos desarrollados en esas empresas, tiene todo el sentido en un simposio que se ocupa precisamente de cuál va a ser, intentar adivinar cuál va a ser el futuro de los diccionarios en este que estamos llamando mundo digital. De modo que hace ya unos cuantos días me puse en contacto con las personas que me acompañan en la mesa y les pedí que, remedando aquella frase de la campaña de John Kennedy a las presidenciales estadounidenses de hace ya bastantes años, cuando se decía: no te preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Les pedí que trataran de enfocar sus visiones del tema que los va a ocupar en algo parecido, es decir, no solo qué puede hacer la lexicografía por los productos de mi empresa, sino qué es lo que mi empresa puede hacer o está haciendo por la lexicografía y, en general, los recursos lexicográficos. Y eso es lo que nos van a contar en los primeros minutos de la sesión, organizada con la misma estructura de las anteriores, es decir, intervenciones cortas de muy poco más de 10 minutos por un factor que apunto enseguida y luego damos paso al coloquio. El juego de 10-12 minutos se debe a que a última hora la persona que iba a representar a IBM no ha podido estar con nosotros, de modo que tenemos alguna corrección al programa que les iré dando, alguna corrección más al programa que les iré dando a medida que presento a las personas que me acompañan en la mesa. Tenemos, siguiendo el orden por el que figuran en el programa, tenemos a Luis Collado, director de Google Books y de Google Play Books, es un licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Autónoma de Madrid y es máster en Marketing y actualmente, como he dicho, director de Google Books y Google Play Books. Más de 10 años de experiencia en el sector financiero y, si mis notas están bien, dedicado siempre a los libros. Libros en diversas empresas y en diversas presentaciones hasta este momento en el que es el máximo responsable de ese recurso que tenemos ahí todos afortunadamente a nuestra disposición, que es Google Books. María Garaña es la presidenta de Microsoft España. Es licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho, tiene también una diplomatura en Comercio Internacional por la Universidad de Berkeley, en California, y un máster en Administración Comercial en la Universidad de Harvard. Ha ocupado puestos de responsabilidad en muy diversas empresas y actualmente ocupa la presidencia de Microsoft España, que no solo es España, es España y algunos Portugal también.
Es miembro del Consejo Ejecutivo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, del Consejo Profesional de SADE y del Consejo de la Asociación para el Progreso de Dirección. Y forma parte de diferentes asociaciones profesionales, de algunas de las cuales ha obtenido en los últimos años importantes premios. Y tenemos luego, a la izquierda de la mesa, Paloma Barba, que es la directora de operaciones de Telefónica Learning Services, que tiene como misión la de liderar y dirigir los equipos de consultores y tecnólogos en el diseño y desarrollo de soluciones educativas y formativas en general, hasta llegar a un grado máximo de satisfacción de compromiso con los clientes. De modo que se ha ocupado de una notable cantidad de proyectos de educación y antes o después, como veremos en su exposición, ha tenido que enfrentarse, como es lógico, con recursos lingüísticos en general, con el problema de los recursos lingüísticos en general y de los recursos lexicográficos o léxicos en particular. Ha trabajado en muy diversas empresas, siempre en un ámbito bastante congruente con su actividad actual, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, con un máster en Psicología de la Salud y las Organizaciones por Cinteco, un MBA, y desempeña en la actualidad, como he dicho, el cargo de directora de operaciones de esa empresa de Telefónica, que es Telefónica Learning Services. Como vamos un poquito mal de tiempo, entonces sin más preámbulos pasamos a la exposición. Y tiene la palabra en primer lugar Luis Collado, de Google Books. Buenos días. Gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias a la Real Academia por acogernos aquí. Es curioso que hace unos pocos días estábamos presentes en la presentación de la nueva edición del diccionario y ahora, sin embargo, estamos aquí hablando de tecnología digital y diccionarios, algo que, por lo tanto, nos abruma un poco. Tecnología digital y diccionarios, si es que consigue pasar. Sí. ¿Los diccionarios están vigentes? Pues fijaros, esta es la frecuencia de aparición entre los 40 millones de libros que tenemos digitalizados de la palabra diccionario. Parece que en el siglo XIX había una gran vigencia y en los últimos años la palabra diccionario se vuelve a utilizar en los libros mucho. Pero claro, si lo comparamos, lo deberíamos comparar ahí. Un momentito, tendría que cargar. Ahora, si lo comparamos con la palabra digital, sobre todo en los últimos años, lo digital está mucho más presente que los diccionarios. Pero vamos a mezclar ambos dos términos, tecnología y diccionarios. ¿Estamos hablando de lo mismo? Esto es un diccionario digitalizado, un diccionario de principios del siglo XVI, uno de los primeros diccionarios que tenemos digitalizados en Google. Esta es la primera opción de reunir tecnología y diccionarios que existen. La posibilidad de, a través de la tecnología, poder consultar, poder acercarse a un diccionario publicado hace siglos. O diccionarios de los primeros vocablos, los primeros diccionarios de vocablos castellanos o de las primeras ediciones que esta institución hizo de su diccionario. Todo eso ya la tecnología permite su consulta, permite su acercamiento, sin tener que ir a una biblioteca, la Biblioteca Nacional, o incluso venir a esta sede. Muchos diccionarios, pero la tecnología y los diccionarios han avanzado a una velocidad enorme. También la tecnología está afectando a los diccionarios. Por supuesto, cuando llega el papel y se empiezan a editar el papel,
y hace relativamente pocos años se empiezan a editar diccionarios en CD-ROM. Bueno, esto ya ni siquiera es algo que se consulte. Yo creo que el diccionario en CD-ROM ahora mismo está en depósito en el Museo de Arqueología, que hay detrás de la Biblioteca Nacional, porque es donde este tipo de cosas antiguas se ubican. Pero la tecnología, y esta casa, esta institución es un vivo ejemplo, no ha parado. Ahora ya se ha pasado de ese diccionario en CD-ROM, que en un momento se sacó, a la página web, el diccionario en la página web de la Real Academia. Pero mucho más allá, la Real Academia ya tiene una aplicación para teléfonos móviles, esta cosa que está con nosotros, el único artefacto que está con nosotros las 24 horas del día. Bueno, pues esta casa ya tiene una aplicación para consultar su diccionario a través de nuestros teléfonos móviles. Con lo cual está claro que los diccionarios se tienen que adaptar a esta progresión que la tecnología está suponiendo en nuestras vidas. Pero yo creo que las cosas van un paso más allá. Estamos en un momento de transformación que también está afectando a los diccionarios. Fundamentalmente en un gran sentido. Hasta ahora, hasta hace poco, hasta la aparición de lo digital, claro, todo estaba en los libros, todo se consultaba a través de los libros. Yo estaba leyendo un libro, yo estaba estudiando, quería consultar algo, tenía que ir a otro libro, al diccionario que editaba, por ejemplo, la Real Academia. Pero llega Internet, llega lo digital y las cosas cambian. Cambian en el sentido que el proceso de acercamiento entre las personas y los diccionarios y el contenido de los diccionarios cambia. Yo soy ya una persona que está utilizando la tecnología y, por lo tanto, la diferencia, la gran diferencia, la enorme transformación es que los diccionarios y todo su contenido y todo su beneficio viene a mí a través de la tecnología. Los diccionarios se integran en la tecnología. Y os digo rápidamente pocos ejemplos que, por ejemplo, tenemos en Google. Escribimos un documento, como veis ahí, y eligiendo una palabra puedo consultar, utilizando únicamente mi ratón, mis dedos, puedo consultar directamente la acepción en el diccionario. O estoy escribiendo y, lógicamente, puedo cometer errores ortotipográficos, la propia tecnología me permite corregir mis fallos al escribir. O, por ejemplo, también, es algo que ya se puede hacer, todos hacemos y en Google lo facilitamos, podemos estar consultando una página web, por ejemplo, un editorial de un periódico, y utilizando el botón derecho de nuestro ratón, puedo llegar a todas las acepciones que esa palabra tiene. Todas las acepciones, no solo todas las acepciones, sino, como veis ahí, por ejemplo, abajo de la página, ejemplos reales en libros en los cuales esa palabra se utiliza. Y mucho más allá, porque al final las posibilidades de lo digital lo permiten. Si sigo bajando, puedo incluso tener la traducción de esa palabra a cualquiera de los 50 o 60 idiomas más hablados en el mundo. Esta es la gran transformación. Los usuarios ya no van a los diccionarios, sino que los diccionarios han venido a través de la tecnología a aquellas aplicaciones, aquellos programas, aquellos usos que los usuarios están realizando. Y muchas más posibilidades. Por ejemplo, en un buscador. No voy a decir cuál es el buscador que habitualmente utilizáis, pero si en vuestro buscador sencillamente tecleáis define casa, el primer resultado que ese buscador os da es la definición de esa palabra. No hay que hacer nada más, no hay que ir a ningún sitio a trabajar con diccionarios. Las propias herramientas, las simples herramientas que todos los días utilizamos en el entorno digital, nos permiten
acceder a todo ese mundo de recursos. O estoy leyendo un ebook y exactamente igual, selecciono una palabra y tengo inmediatamente la acepción de esa palabra. La acepción formal, acepciones en otros países de Latinoamérica, traducción, como decía, etcétera, etcétera. Como decíamos también, el traductor es un diccionario también. No solo nos permite la traducción, sino es un diccionario. Y muchas cosas más que los contenidos que están en esos diccionarios nos permiten hacer a las empresas de tecnología. Esos contenidos, más la inteligencia artificial, más la ingeniería que las empresas de tecnología aportamos, nos hacen que la propia riqueza de los diccionarios se engrandezca con las contribuciones de los usuarios. Es decir, las herramientas que están utilizando los diccionarios, como veíamos antes, permiten también que los propios usuarios aporten sus usos, aporten ejemplos en los cuales utilizan esa palabra, etc. Y eso va quedando en el patrimonio común digital de todos los usuarios que utilizan ese recurso, esa herramienta. También utilizamos todos los contenidos en los diccionarios en aplicaciones de text-to-speech. La posibilidad, por ejemplo, y lo podéis probar con cualquier página web, la posibilidad de seleccionar un texto que está en Internet y, exactamente igual con el botón derecho del ratón, permitir que el ordenador, que tu tablet, que tu teléfono te lea ese texto. Lo que hay detrás, la tecnología que hay detrás, se basa en un pilar muy importante como es los diccionarios. Y mucho más. Estábamos hablando que si uso de ratón, que si uso de teclado, palabras. Pero las palabras también son comunicación oral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os animo a que toméis vuestro teléfono, podáis decir OK Google. Vamos a ver si la conexión aquí. Podéis decir define casa. Define casa. Y la conexión no nos deja permitir que el teléfono te diga, te hable, te comunique oralmente la definición de casa. Estas cosas son las que pasan con la tecnología cuando se intenta decir que la tecnología es la solución a todos nuestros males. Por lo tanto, todo esto, toda esta conjunción de tecnología y digital, en nuestra compañía la trabajamos porque al final es lo que quieren los usuarios, los que quieren todos los que utilizamos Internet, en muy pocos conceptos. Las cosas tienen que ser rápidas. Bueno, primero tienen que funcionar. Tienen que ser rápidas. La posibilidad de utilizar estos recursos cuando yo estoy en Internet tiene que ser rápido. Tiene que ser muy cómodo, como decíamos. No solo ya es tocar el botón derecho del ratón, es hablar al teléfono. Tiene que ser simple. Los usuarios de ahí fuera lo único que quieren es la ley que nos ha llevado a todos a lo largo de nuestros procesos educativos, la ley del mínimo esfuerzo. Y en Internet todavía eso es mucho más importante cumplirlo. La tecnología, el uso de los diccionarios en todas estas herramientas tecnológicas permite algo que otros soportes anteriores no permitían, que es la actualización continua, ¿de acuerdo? Algo que, ya digo, no nos encontrábamos hasta ahora, hasta la aparición de Internet. Tiene que ser fiable esa conjunción de tecnología y diccionarios. Y lo siento, pero además esto todos los usuarios, todos los ciudadanos lo quieren gratis. Hay muy poca gente que está dispuesta a pagar por esta utilización de los diccionarios a través de los usos habituales que hacen de Internet. Y por lo tanto este no es el futuro, esta es la realidad.
ya los diccionarios no es algo que es independiente, que es autónomo, que es una herramienta de consulta, sino los diccionarios, a través de la tecnología, a través de Internet, están donde están los usuarios, están donde están las palabras en Internet, porque al final todo en Internet se reduce a palabras y, por lo tanto, el recurso del diccionario es algo absolutamente clave. Pues muchas gracias y encantado de responder a sus preguntas ahora. Muchas gracias, Luis. Es ahora el turno de María Garaña, de Microsoft. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias a la Academia por la invitación. La verdad es que nosotros, aparte de tener muchísimo cariño y una larga relación con la Academia, yo creo que tenemos la responsabilidad de acompañar en este viaje, porque la verdad es que tenemos el producto más extendido en todo el mundo para que la gente escriba y genere sus documentos, que es Word, y que lo utilizan más de 1.000 millones de personas en el mundo para plasmar su comunicación escrita. Con lo cual, decía, no solo queremos estar aquí, sino que además estamos muy interesados en escuchar y en seguir a la Academia en este viaje. Nosotros ya hace tiempo empezamos, y de hecho tuvimos en su día la primera enciclopedia digital, que se llamaba Encarta, y de hecho fue muy exitoso, se distribuía en un DVD y fue una enciclopedia que de hecho abandonamos ya hace varios años, en el año 2009, precisamente por eso, porque nos dimos cuenta que las personas, lo que todos queremos es que esos recursos lingüísticos estén integrados de forma natural cuando tú haces una consulta o cuando tú estás escribiendo un documento. En el día de hoy, ¿cómo tenemos incorporados y cómo concebimos la incorporación del diccionario en nuestras herramientas, en nuestros recursos lingüísticos? En primer lugar, y lo mencionaba Luis antes, la palabra integración. Alguien está escribiendo un documento y de forma automática, pasando el ratón por encima, pues te ofrece todo lo que se puede ofrecer alrededor de una palabra, tanto en recursos ortográficos como gramaticales, como de traducción. Pero un paso más allá. A nosotros nos interesa muchísimo, y luego voy a comentar un poquito más toda la parte contextual. Entonces, en nuestros diccionarios, en los diccionarios que se incorporan a nuestros productos hoy, hay una incidencia muy importante en que la máquina sea capaz de dos cosas, que es fundamentalmente, o que las dos se pueden sumarizar, en anticiparse. Y anticiparse según el contexto, o sea, de forma, y con un ejemplo, si yo digo, hace mucho que no te veo, te echo de menos, pues lógicamente ahí la máquina me va a ser capaz de decir que si pongo hecho con H, automáticamente me lo relaciona como una falta ortográfica. Y no solo eso, sino que también sea capaz de, si yo digo, en esta voluntad de adelantarse, si yo digo, pues en 1492 Cristóbal, y en ese momento me va a autocompletar Cristóbal Colón. También tenemos la posibilidad de personalizar los diccionarios, de forma que que nosotros podemos incorporar a los recursos existentes palabras que quizás sean pues, de otro idioma o de nuestra industria, etcétera, de forma que podamos personalizar. Y algo más, y algo importantísimo en este momento en el mundo de la tecnología y que todos vamos a reconocernos como usuario, que los recursos del diccionario se puedan adaptar al dispositivo que estoy utilizando en ese momento. No es lo mismo, y todos lo sabemos, escribir un documento cuando alguien está en su ordenador o en su tableta, o realmente hacer una consulta cuando estoy escribiendo con un teléfono móvil, donde francamente nos ha pasado a todos que casi más a veces que lo que quieres es la inmediatez, la rapidez, y que quizás eso es lo que predomine antes de tener todas las opciones que puedo necesitar o querer cuando estoy haciendo un documento, pues sentado con un ordenador o con una tableta. Entonces, adaptarse al contexto y adelantarse es como nosotros ahora concebimos los diccionarios.
Pasando un poquito más a las luces medias y las luces largas. ¿En qué estamos ahora como compañía que tiene que ver precisamente con recursos lingüísticos? Y vaya por delante que en nuestras áreas, en Microsoft Research, en nuestras áreas de investigación y desarrollo, cada vez hay más presencia de precisamente de gente profesional que está en el ámbito en el que están muchos de los que están hoy aquí esta mañana. Estamos fundamentalmente en dos áreas. La primera es en el área de Computational Linguistics, que aquí, y con un afán de simplificar y que se nos entienda, que además para mí es una obsesión para la gente que estamos en la industria de la tecnología, quiere decir lo siguiente. En el área de Computational Linguistics lo que estamos haciendo es que puedan desaparecer las fronteras idiomáticas. Hace tiempo que tenemos incorporados a nuestros diccionarios las posibilidades de traducción y acceso de forma escrita a traducciones. Sin embargo, en el área de Computational Linguistics, y esto no es ciencia ficción, sino que estos recursos ya estamos lanzando este mes, lo que se llama el beta, que es las posibilidades de prueba, se trata de lo siguiente. Se trata de incorporar los recursos de traducción simultánea en todo lo que es el lenguaje verbal. De forma que si yo, por ejemplo, tengo una llamada en Skype, que es un producto nuestro, y yo hablo con un colega mío chino, lo que yo digo en español en ese momento le suene a él y lo reciba él en su idioma nativo, de forma que se pase de la comunicación asíncrona a la comunicación síncrona en el idioma nativo. Este es, y lo podría complicar más, pero esta es lo que hace una parte importantísima de todo nuestro departamento de Computational Linguistics y que, como decía, el tempo de esta conferencia no podía ser mejor porque estamos lanzando a finales de este mes, como decía, la fase de prueba de estas capacidades en Skype, por ejemplo. El segundo gran área es el área de Speech Recognition. En el área de Speech Recognition, lo que nosotros tendemos, y es el fin último de la tecnología, es que las máquinas puedan entender no solo la palabra, sino el contexto y la intención de quien la utiliza, tanto de forma oral como forma escrita. Y tiene mucho que ver lo que se llama Human to Machine Learning. Entonces, aquí, y también lo voy a anclar con un ejemplo. Aquí en toda la parte de Speech Recognition tiene mucho que ver, por ejemplo, el tema de asistentes personales virtuales. Por ejemplo, que en los teléfonos móviles les pueda dar instrucciones que la máquina me conteste y que me conteste en un lenguaje no de Arapahoe, como de robot, sino realmente me pueda contestar en la forma en que nosotros procesamos y manejamos el lenguaje. Uno de los puntos más importantes dentro de este área de Speech Recognition precisamente tiene que ver, y voy a poner un ejemplo, con el lenguaje de los signos. Nosotros tenemos una consola de juego que se llama Xbox y que tiene un aparato que fundamentalmente reconoce las constantes y los movimientos de las personas. Entonces, a través de esta tecnología, que se llama Kinect, lo que hacemos es que gente que utiliza el lenguaje de signos pueda hablar con esta. Es un aparatito muy pequeñito, muy fácil, que pueda hablar y automáticamente a mí me sale en lenguaje oral lo que esta persona está diciendo. Entonces, esto va más allá que en muchos casos la siguiente funcionalidad tecnológica, sino que en muchos casos va a ser la puerta de acceso y la puerta de entrada a las personas que no pueden hablar a poder, por ejemplo, tener posibilidades de interacciones personales y profesionales que van a ser posibles gracias a la tecnología. Entonces, en estas dos áreas, y como decía antes un poquito con este enfoque de luz de medio y largo recorrido, tenemos un foco importantísimo. Finalmente, nuestra relación con la academia. Nuestra relación con la academia viene ya de unos cuantos años. En el año 1999 firmamos un acuerdo con la academia para incorporar estos recursos lingüísticos del diccionario y sus recursos léxicos también en Word.
Y ahora mismo estamos precisamente en la siguiente fase de esta relación con la academia. Estamos prestos a incorporar también estos recursos en los nuevos productos y plataformas, como por ejemplo puede ser Skype, como por ejemplo pueden ser nuestras plataformas de juegos o como por ejemplo pueden ser todos nuestros asistentes personales de voz. Como comentaba al principio, es una institución a la que tenemos muchísimo respeto, muchísimo cariño y, finalmente, una institución a la que estaremos y estamos encantados de acompañar en este viaje a lo digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de Paloma Barba. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Yo quería hablaros del uso y de las preocupaciones que tenemos cuando creamos productos y servicios para nuestros clientes. Telefónica Learning Services se dedica principalmente a dos líneas de negocio. Una tiene que ver con formación a corporaciones, a entornos empresariales, corporaciones, empresas, en fin. Y otra tiene que ver con el mundo de la educación. Entonces, son dos líneas de negocio diferentes y, por tanto, el uso del lenguaje también es diferente. Os quería enseñar un par de vídeos para que veáis un poco y poder sustentar mi siguiente explicación. A ver si soy capaz. ¿Qué le pasa? No sé si vamos a poder. A lo mejor este no quiere, voy a probar otro. Codemadrid es la plataforma creada por Telefónica para apoyar a los docentes de la Comunidad de Madrid en la impartición de materias tecnológicas. Codemadrid potenciará que profesores y alumnos programen y creen páginas web, diseñen y programen aplicaciones para móvil, trabajen con impresión 3D y desarrollen proyectos de robótica. Nuestros jóvenes pasarán de ser usuarios avanzados a creadores de tecnología, transformando sus ideas en realidades en el entorno digital en que vivimos. ¿Qué puedes encontrar? Codemadrid es un entorno colaborativo en red para profesores que ofrece cursos acreditados con distintos niveles sobre tecnología y programación, combinando modalidad online y presencial. Incluyen métodos, trucos, estrategias de abordaje, propuestas didácticas, testimonios y consejos para el trabajo en las aulas. ¿Por qué creamos Codemadrid? Para no aburriros mucho, voy a poner algún otro ejemplo que vais a ver cómo necesitamos adaptar el lenguaje y los recursos léxico-semánticos a diferentes entornos. ¿Okay? Me gustaría enseñaros este porque es infantil, es para los colegios, pero no quiero. No quiere y además
deja, vamos a seguir por otro camino. Lo que quería enseñaros es que en Telefónica Learning Services tenemos la creación de diferentes plataformas que dan servicio a públicos diferentes. Entonces, en el caso, por ejemplo, de empresas, nosotros tenemos plataformas que lo que hacen es crear entornos de formación y de aprendizaje que tienen que adaptarse necesariamente al lenguaje o la terminología que necesitan en ese sector de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Telefónica, para Telefónica en concreto, se han creado una serie de escuelas temáticas. Esas escuelas temáticas tienen diferentes aportaciones, son comunidades de aprendizaje en las que las diferentes personas de la compañía aportan contenidos y también se hace curación de contenidos en la red. El aprendizaje se ha vuelto algo mucho más completo y a la vez mucho más de la mano del propio usuario, de la propia persona que decide aprender algo. Es decir, en términos de andragogía, los adultos aprendemos mucho más si tenemos un concepto de utilidad y si tenemos la libertad de elegir qué es lo que quiero aprender en cada momento. En ese sentido, estas escuelas temáticas lo que proponen es just in time, encuentras lo que necesitas. Ahí ha sido muy importante todo un trabajo de catalogación, taxonomías, categorías para la ordenación de los recursos y una facilidad en la búsqueda de los mismos. En la elaboración de contenidos multimedia, muchos de los cursos e-learning que se preparan tienen un componente multimedia. Ha habido una preocupación respecto a la correcta redacción de las piezas, a la corrección ortotipográfica de las mismas y a la utilización de recursos léxicos semánticos de una forma correcta. Entonces, yo lo que quería comentaros perdón, es que la empresa, en cualquiera de sus acciones y en la mía, cuando está ejerciendo una acción formativa, tiene que tener en cuenta necesariamente todo lo que tiene que ver con la lexicografía, lingüística, recursos léxicos y demás. Muchas veces parece que el usuario final no diferencia si ese tratamiento se ha realizado o no. Es lo que opinan las cadenas de producción que a lo mejor van a una elaboración rápida, pero no tienen en cuenta este tipo de factores que luego son tan importantes a la hora de facilitar ese aprendizaje. En las escuelas temáticas que os comentaba antes, que desafortunadamente no he podido enseñaros, hay, en nuestro caso, en nuestra casa, una escuela que se llama Escuela de Idiomas y ahí ya hay una escuela que es para inglés y una escuela que es para español. Como sabéis, Telefónica está implantada en muchos lugares del mundo y son 215.000 alumnos que tenemos en esta plataforma. Ahí, en esta escuela de español, lo curioso es que se creó para poder ayudar a los compañeros de Alemania, de Inglaterra, de Irlanda, de Europa, de China, de donde fuera, a poder aprender nuestra lengua. Y nos hemos encontrado que pues, las empresas del grupo que están situadas en todos los países de América Latina son nuestros principales usuarios, siendo nuestro idioma el mismo, teóricamente, ¿no? Ahí ha sido muy importante el poder tener recursos de diccionarios en los que se intenta entre todos acomodar
las diferentes acepciones que tienen las mismas palabras en los diferentes países. Entonces, quiero decir que, curiosamente, ha sido muy enriquecedor para todo el grupo a nivel lingüístico y a nivel del entendimiento del idioma, cómo diferentes países entienden o escriben, incluso hablan diferentes acepciones del castellano, ¿no? Por esto también os comentaba la parte que tiene que ver con educación. En educación o en los diferentes sectores en los que nosotros trabajamos aportando plataformas y aportando acciones formativas y sistemas de formación y aprendizaje, siempre ha habido que adaptar un análisis de terminología para crear esas plataformas o esos contenidos o esas acciones formativas en lo que es la terminología que en ese sector o no tiene nada que ver el lenguaje que se utiliza en las plataformas corporativas que el que se utiliza en las plataformas de los colegios o las universidades. Entonces, lo que yo quería traeros aquí es la reflexión de cómo las empresas en las acciones que tienen que ver con formación y aprendizaje utilizan nuestra lengua. También quería comentaros que se han creado términos para lo que se ha venido a llamar la localización y la tropicalización. Esto para nosotros tiene que ver precisamente con esa adaptación de esos contenidos a cada uno de los países, aunque estén hablando nuestro mismo lenguaje. Esto ya comenzó antiguamente cuando nosotros teníamos que traducir o localizar nuestros contenidos al brasileño, porque sabéis que Telefónica está en Brasil también, y sistemáticamente los traducíamos al portugués y nos venían devueltos. Nos venían devueltos porque nos decían que el brasileño no era portugués de Portugal. Ahí aprendimos que efectivamente cada uno de los países utiliza unas acepciones diferentes que también se pronuncian en ocasiones de otras maneras y la importancia que tiene para la persona que aprende el que el lenguaje esté adaptado a su país, a su forma de hablar y a la utilización de las palabras. Por otro lado, y para terminar, comentaros que realmente todos tenemos una tendencia hoy día just in time, todo rápido, todo en el momento, pero que sí que hay, al menos en nuestra compañía, en TLS, una reflexión que se hace respecto a intentar preservar la lengua. También, en el sentido, nosotros trabajamos con el Instituto Cervantes, hemos hecho apps como Eureka o Navegantes para que aprendan diferentes personas de lengua no castellana, no española, nuestra lengua para niños, tal. Estamos trabajando mucho con el instituto y esto también nos enriquece muchísimo porque efectivamente tenemos que seguir apoyando el estudio y el cuidado de nuestra lengua. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a los tres. Bueno, y si mi reloj va bien, tenemos alrededor de 35 minutos antes del descanso para el necesario café de media mañana para oír las preguntas que fundamentalmente ustedes quieran dirigirles.
hay muchas cosas que salen ahora, tengan en cuenta que ellos no han estado en las sesiones anteriores y que, por tanto, carecen de ese contexto tan necesario para los trabajos lexicográficos. No veo muy bien porque las luces me dan, pero veo que hay una persona allá al fondo. Y después la profesora Compani. Sería la creación de un portal de la terminología del español, en el cual todas las fuentes que hay terminológicas del español pudieran ser consultadas por los distintos usuarios de nuestra lengua o las distintas personas que quisieran ver o quisieran importar o exportar productos y necesitaran ver cómo se dicen esos productos en español. No voy a descubrir nada nuevo si decimos que todo está en inglés y que una lengua, para ser lengua de cultura, necesita tener los términos en su propia lengua. Lo digo trabajando en la Facultad de Informática, cuando llevo muchísimo tiempo siendo esclava del inglés. Pero, reconociendo esta parte, yo pediría precisamente a Telefónica, que veo que está interesada en este aspecto, pues el ver cómo verían ellos esta creación de un portal de recursos terminológicos del español para uso por parte de todos los hablantes de la lengua o todos los que se quieran acercar a un conocimiento más avalado por fuentes acreditadas, porque todos sabemos que hay muchos diccionarios online, pero que no fuera simplemente una creación, como nos contaba la profesora mexicana el primer día, no fueran japas constantemente. Y bueno, yo veo, por ejemplo, que en inglés tenemos dos recursos, hablo de informática, creados por el público, como puede ser, de informática me refiero, Webopedia, que comenzó como una cosa muy sencilla y ahora está muy completo, muy estructurado, que para el nativo no está traducido, para el nativo es muy útil. No hay nada parecido en recursos terminológicos en español. Esta es mi primera pregunta. Luego haré la segunda después para dar... Sí, muchas gracias. Les agradeceré que las preguntas sean un poquito más breves para dar lugar a que intervengan más personas. Adelante. Hola. Bueno, muchas gracias por dirigirme tu pregunta. A ver, estamos interesados en la terminología. Crear un portal terminológico sería estupendo. Lo veo como un mundo sin fronteras, quiero decir. Solo cuando entran las personas y son acogidas en nuestra empresa hay que hacerles casi un diccionario de términos, ¿no? ¿Por qué? Porque dices plataforma, LMS, Learning Management System, e-learning, o sea,
cada una de las palabras tienen unas, digamos, como apropiaciones que hacen cada una de las empresas. Pero me parece un proyecto muy interesante, sí. Por otro lado, comentaros que además del tema de los diccionarios, estamos viendo que la fuerza que está teniendo todo el tema de las webs semánticas, supongo que habréis hablado aquí estos días de este tema, de cómo cada uno de los diferentes destinatarios de las plataformas de formación necesitan, digamos, una búsqueda relacional just in time, como decíamos aquí, muy rápida. Y son campos que realmente a mí me parece que son apasionantes. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, además va relacionado con la segunda, pero ya deja paso a lo que más quieras sobre la web semántica. Es que como no me han funcionado las cosas, la verdad que, perdonadme, he tenido que improvisar un poco. Aquí delante, por favor, profesora Company. Y luego he visto a alguien en la... Sí. Aquí, en la segunda fila. Yo tengo una pregunta muy concreta para la representante, para la directora de Microsoft. ¿Con qué criterio mete Microsoft el lexicón para Word? Porque sorprende muchísimo, aparentemente ustedes vacían el Drive, supongamos, pero sorprende muchísimo que se escriban palabras usuales, estándares de lengua española y que Microsoft o Word las subraya en rojo. O sea, ¿cuáles, no sé, tienen algún tipo de filtro, tienen un equipo? Es una invitación a que mejoren el lexicón de Word, porque hay muchas subrayados, en rojo, cuando están en cualquier diccionario. Podría darle ahorita 10 palabras que uno tiene que agregar a su diccionario personalizado y sorprende. Muy bien. Bueno, ante todo, gracias por el comentario y haremos seguimiento. Como comentaba al principio, fundamentalmente todos los recursos léxicos vienen de dos áreas. Un área es los acuerdos que hay con las distintas academias a nivel mundial. En el caso del idioma español, pues desde la Real Academia hasta sus hermanos y hermanas en los distintos países de Latinoamérica, y también, como comentaba antes, en nuestros equipos de investigación y desarrollo cada vez más se incorporan pues, profesionales del mundo de la lingüística y en este momento, además, con un gran foco, como decía en mi presentación, a lo que es la interacción hombre-máquina de cara a que podamos incorporar los recursos de contexto. Pero bueno, en cualquier caso, estoy tomando ya buena nota para hacer seguimiento y para, evidentemente, ver casos concretos, que yo creo que siempre todo es mejorable. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo tengo mis dudas con... Ha salido el tema de la traducción just in time y el derecho de que una persona desde aquí podamos hablar con Skype con un chino y nos vayamos entendiendo. No sé si muy bien, si viendo los textos o incluso oyendo la traducción automática. Bueno, yo llevo muchísimos años oyendo esto de la traducción automática. Muchos años. Yo creo que toda mi vida, no sé, bueno, yo tengo más años que muchos de los que están aquí y he asistido a muchos congresos en los que se habla de esto, ¿no? Ponemos nuestra confianza siempre en los recursos tecnológicos, teniendo muy pocos conocimientos de los procesos neurolingüísticos. Claro, entonces, y el lenguaje humano es neurolingüístico, entonces, pues neurológico, ¿no? Entonces, hoy mismo, mientras hablaba la representante de Microsoft, he visto las traducciones que dan, por ejemplo, de los textos de 2 diarios hoy. Voy a leerlas, El presidente Obama dijo el miércoles que iba a actuar por su cuenta antes de fin de año para mejorar el sistema de inmigración, presumiblemente dando muchos, quizás millones, del país de no autorizado. Esto es un texto
no complicado en absoluto. Y el siguiente es este. El conductor finlandés de rally de Irvon, de MIC, ha jubilado con 34 años después de competir en la punta de punta 13 años. Irvonen ha participado en 168 rally del Campeonato del Mundo. 15 ha ganado y ha subido en 68 al podio. Ha sido 4 temporadas veces del mundo subcampeón. ¿Cómo vamos a pasar de esto, que son textos sencillos, a traducir de just in time una conversación que es muchísimo más complicada que lo que estamos hablando aquí? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a mí como objetivo me parece maravilloso, pero yo creo que van a pasar otras decenas de años antes de que lleguemos a esto. Yo creo que, bueno, gracias también por la reflexión. Yo creo que son dos temas diferentes. En lo que yo me refería no es texto a voz, y de hecho esto ya está funcionando, porque un mundo muy interesante es todo lo que se está incorporando del mundo, por ejemplo, de los juegos en línea, donde son tecnologías y experiencias hace mucho tiempo en el ámbito comercial. Entonces, a lo que yo me refería es al lenguaje oral, donde una persona, yo, y como comentaba, esto está en este momento liberado, lo que es la beta, que precisamente es para recoger pues las adaptaciones que hay hace el producto. Pero yo me refería al mundo sobre todo de la comunicación oral, síncrona, donde yo hablo en castellano y mi colega en China lo escucha en chino. Esto ya está. Como decía, la base de esa tecnología ya está en el mundo comercial hace bastante tiempo a través de la tecnología de juegos. Y algo bien interesante es que precisamente de entornos de entretenimiento, de tecnologías hace mucho tiempo en este entorno se están incorporando recursos para adaptarlos a entornos profesionales o a entornos, como he dicho ahora, de traducción simultánea. Están como decía, es un buen momento para tener la reflexión. Pero me refería fundamentalmente a toda la parte de lenguaje oral. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé dónde está el buenos mic. días, Ya lo veo. soy Concha Maldonado, trabajo en el sector editorial y, si me lo permite Guillermo, le voy a dar la vuelta a la pregunta que ha hecho y enlaza un poco con lo que ha dicho el profesor Barrero, porque la fijación que tengo, que empieza a ser fijación, es que yo creo que los lexicógrafos tenemos mucho que aportar al mundo de la tecnología. Entonces, aquí se ha dicho que se les había preguntado a ustedes, creo que era, ¿qué puede hacer mi empresa por la lexicografía? Y mi pregunta es justo la contraria. Si ustedes ahora se ponen a soñar y escriben la carta a los Reyes Magos, ¿qué les gustaría que los lexicógrafos, los que trabajamos con la técnica minuciosa de la palabra para construir mensajes, les hiciéramos? O sea, sería el planteamiento inverso. Si ustedes se pusieran a soñar, ¿qué servicios necesitarían nuestros para pulir esas grandes ideas o esos objetivos utópicos y que paso a paso los fuéramos consiguiendo? Muchas gracias, profesora Maldonado. He debido explicarme mal, porque mi intención era precisamente hacer las dos preguntas, en los dos sentidos, invitando lo de Kennedy. Naturalmente interesa más qué puedo hacer yo por mi país, ¿no? que mi país por ti. No sé quién de ellos, quizá todos. Sí, puedo comenzar yo. Cada uno hace su trabajo y tiene que hacer su trabajo. Las empresas de tecnología nunca van a ser especialistas en la lengua. Los especialistas en la lengua difícilmente vais a llegar al nivel de ingeniería que las empresas de tecnología tienen en su talento. Por lo tanto, vuelvo otra vez a otro término en inglés, business as usual, que cada uno siga haciendo su trabajo. Eso sí, como estamos viendo, cada vez más coordinados y trabajando codo con codo. Yo creo que en todas nuestras empresas hay lingüistas, hay especialistas de la lengua, hay filólogos, ya tenemos, porque necesitamos, porque los ingenieros no saben de eso, por eso se contratan especialistas. Ya ocurre. Me parece de verdad una pregunta interesantísima y yo te diría en dos ámbitos.
La primera tiene que ver con lo siguiente. Creo que un gran área de oportunidad de los profesionales que estamos en el mundo de la tecnología es hablar, primero, para que se nos entienda. Creo que un gran área en este momento donde la tecnología, además, tanto en el entorno de nuestras casas como en el entorno profesional, no se decide ni se compra por los técnicos, sino por la gente que está fuera o quizás no tiene un conocimiento técnico. Creo que una primera parte tiene que ver precisamente con traducir lo que la tecnología puede hacer al lenguaje normal, el lenguaje habitual y fuera del ámbito técnico. Creo que eso es un punto y, de hecho, particularmente nuestra compañía y particularmente para mí, un gran área de foco de lo que es la formación de nuestra gente, que el 99% son ingenieros, tiene que ver en cómo traducir y cómo verbalizar en un lenguaje habitual qué es lo que la tecnología puede hacer por las personas o por las empresas. Ese es el primer área. Y el segundo tiene que ver con algo que en este momento es importantísimo. En este momento, y simplificando muchísimo, el mundo de la tecnología tiene que ver con el tratamiento de la información. Eso es, y de forma muy resumida, tiene que ver con eso. Y muchas veces en este tratamiento de la información traducido a realmente verbalizar y particularmente en el entorno no anglosajón, las empresas que operamos en países no del mundo anglosajón vemos un área de oportunidad importantísima en que nuestra gente gane en un lenguaje mucho más y en la forma de expresarse, un lenguaje mucho más potente y un lenguaje mucho más convincente. Desde nuestra escuela, y mi colega de Telefónica lo ha expresado muy bien, creo que urge poner mucho más foco en que la gente hable y en que los niños desde pequeños se encuentren mucho más cómodos en verbalizar, en expresarse, en dirigirse a un público, porque eso el día de mañana se traduce en que una persona en el ámbito profesional pueda competir o pueda relacionarse de tú a tú con personas de un ámbito anglosajón, en donde en el mundo de la empresa estamos viendo que en ese ámbito en concreto de la comunicación y lo que se llama el impacto en el lenguaje nos llevan un poquito de delantera en el ámbito profesional. Con lo cual me parece importantísimo, interesantísima la pregunta y ojalá tengamos un seguimiento de eso. Gracias. Bueno, por mi parte, como has dicho que hay que soñar, ¿no? Un poco más alto, ¿no me oís? ¿Ahora sí? Perdón. A ver, en nuestros contenidos muchas veces hay glosarios en el que se explican algunas de las acepciones que se han utilizado. La mayoría de los contenidos tienen glosarios. También cuando intentas hacer un contenido, te encuentras con que tiene que ser multidispositivo. Entonces, hay una tendencia al reduccionismo. Cuantos menos palabras, mejor, porque así caben mejor en los smartphones grandes, pequeños, medianos, y se ajustan y se dejan de ajustar, y entonces no tienes scroll, y entonces tal. Entonces, dicen, ¿no? O sea, dijo alguien muy sabio, que todas las especies tienen algo por las que sobreviven y todo ser vivo quiere sobrevivir y utiliza esa palanca. Se ha dicho que la palanca que tenemos los seres humanos es la palabra. La preocupación es que cada vez más tanto los nativos digitales como todos nosotros usamos un reduccionismo. Teníamos la broma, Guillermo y yo, hace un momento, de estos eslogan: aprende inglés con 1000 palabras y ya eres el rey del mambo, ¿no? Bueno, pues no nos conformamos con hablar español con 1000 palabras y creo que los lexicógrafos nos tienen que ayudar a que cada vez usemos más palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Hay una persona allí. Yo lo siento, discúlpeme, pero es que no veo con los focos, así que más o menos razón. Bueno, buenos días. Me llamo Usi Barrios, soy profesora de la Universidad Complutense. Estoy encantada de que estén aquí y, bueno, muy contenta en este simposio.
Les quería decir una cosa muy concreta. Bueno, necesito 2 minutos, si me permite el moderador, para explicar. Gracias. He sentido que no vinieran de IBM porque vi hace unos años lo del programa Watson y la conclusión a la que llegué es que las máquinas, sobre todo la tecnología, funciona con paquetes de información y con velocidad de recogida de esa información, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de estadística. Quería poner un ejemplo. Hace un momento hemos visto un diccionario con la palabra mundo, la definición que aparecía, y abajo el ejemplo. Y el ejemplo de mundo era alguien resucitó del otro mundo. Entonces, mundo, realmente el otro mundo no tiene nada que ver con el significado de mundo. Esto nos pasa con la tecnología, o sea, no vamos a conseguir superar las barreras de la tecnología hasta que personas como las que han venido a este simposio, que están trabajando con proyectos interesantísimos de investigación para llegar a la semántica, sean capaces de ayudarnos a contextualizar el significado. Hace unos días una alumna mía me dijo, era china, me escribió un correo, haga el favor de subir la presentación al campus virtual. Es una expresión perfectamente gramatical, correctísima, pero es absolutamente descortés. Y eso ellos no lo pueden saber, y mucho menos un traductor automático. Entonces, mi pregunta es que nosotros tenemos un montón de proyectos, aquí han salido muchas cosas y hay gente con muchas ideas. El profesor Bosque nos planteó una idea, hay más profesores que han planteado muchas ideas preciosas que se están haciendo con escasa financiación. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar juntos, siento decirlo así, pero eso es lo que sentimos. O sea, no tenemos dinero, tenemos estudiantes, estamos haciendo cosas muy bonitas, pero necesitamos ayuda y trabajar juntos porque no podemos llegar a necesidades. A mí me ha alucinado lo que ustedes están haciendo, María, me parece impresionante, pero nosotros tenemos que explicar qué significa eso. Y tenemos útiles, tenemos lenguajes formales, tenemos modelos teóricos que están aplicados para la traducción ruso-inglés y funcionan bastante bien. Y solamente falta que nos pongamos de acuerdo, es mi opinión. Y les pregunto si nos pueden contestar a esto. Gracias. 2 minutos. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? Por mi parte, yo comentarte que efectivamente hay un trabajo multidisciplinar que hacer. Como decían los compañeros, en nuestro caso, al ser una empresa de formación y estar tan concienciados con el tema del lenguaje, nuestros equipos son multidisciplinares, ¿vale? Hay pedagogos, filólogos, pues un poco como comentaba Luis, ¿no? Nuestros técnicos, pues sí, tenemos también muchos técnicos, pero realmente hay que hacerles un poco la traducción simultánea funcional técnica de lo que se pretende. Y digamos que cada uno tiene su área de acción. Yo sí que creo que se pueden establecer líneas de colaboración, pero siempre pensando que probablemente todas sean colaboraciones en términos no presupuestarios, porque estamos todos a la quinta pregunta hablando de todo un poco, ¿no? No sé estos señores, pero desde luego Telefónica Learning Services es una empresa pequeña del grupo, ¿no? Cualquier colaboración que queráis tener con nosotros y que podamos establecer, pues desde luego estoy abierta a cualquier conversación que queráis tener. Gracias, Paloma. Mi pregunta tiene que ver con algo que se ha dicho varias veces en las jornadas anteriores y que me ha causado una cierta preocupación. Por lo tanto, la pregunta que les hago a los 3 ponentes reclama que sean muy sinceros, aunque sean respuestas que nos puedan dejar hechos unos zorros, ¿no? Me refiero a la academia, no al resto de los asistentes, ¿no? La profesora Maldonado ha utilizado varias veces la expresión de la invisibilidad de los lexicógrafos en este momento, ¿no? Y otros intervinientes han comentado, con toda la razón, que el papel del trabajo lexicográfico en los medios digitales tiene que pasar por una atención preferente a las necesidades del usuario, la inmediatez, la rapidez, etc. Entonces, yo les pregunto, ¿esa invisibilidad del lexicógrafo podría llegar a significar la desaparición de una obra como el Diccionario de la Lengua Española como un corpus estabilizado, renovado periódicamente, por supuesto, pero que llegue a desvirtuarse o incluso a desleerse, a desaparecer como una referencia que ha mantenido durante casi 300 años
como una obra también dotada de una cierta autoridad. Es decir, que el papel del trabajo lexicográfico de la Academia Española en el futuro, precisamente por adaptarse necesariamente a las necesidades de la sociedad digital, pueda conducir a la propia desaparición de la entidad Diccionario de la Lengua Española producido por la Real Academia Española. En mi opinión, como decía antes, en los diferentes sectores en los que nosotros trabajamos, la necesidad de tener ese marco normativo es imprescindible, ¿vale? Esto no quiere decir que efectivamente, como bien habéis ido trabajando, se va digitalizando y se va transformando cómo se presenta ese marco normativo en los entornos más digitales. Ahora mismo, por ejemplo, los chavales, los niños pequeños, aprenden un concepto y lo relacionan inmediatamente con un objeto multimedia en 3 dimensiones que le hace en un aprendizaje significativo no solo leer, sino además oír, ver y familiarizarse con el concepto y su significado, ¿no? Es muy probable que el diccionario de la Real Academia Española vaya sistemáticamente, como nos pasa a todos en nuestro trabajo, transformándose, pero yo, por mí y en mi opinión, me parece que es imprescindible hoy por hoy tener un marco de referencia normativo. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, a mí me gustaría decir 2 cosas. Uno, el que las cosas parezcan simples, sencillas, es lo más complicado del mundo. Es decir, y mi empresa y la puerta de entrada de mi empresa es la mejor demostración, ¿no? El que las cosas sean así de simples, tan sencillo como tocar una tecla, supone que hay mucho trabajo detrás, mucha experiencia detrás, mucho talento, de mucha gente muy diferente. El que toda esa gente sea invisible para el usuario final no significa al revés, no significa que vayan a desaparecer, sino al revés. Es necesario mucho más trabajo, mucho más talento para que las cosas sean más sencillas y más utilizables al final por los usuarios. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún riesgo ahí. Yo aportaría además otras cosas. Yo creo que cualquiera de los profesionales que estáis aquí, desde académicos hasta meros lexicógrafos, ya nos hubiera gustado hace 15, hace 20 años, cuando trabajábamos en este tipo de cosas, tener la disponibilidad de recursos para desarrollar nuestro trabajo que tenemos ahora. Ya nos hubiera gustado. Sí, no hablo de los 40 millones de libros digitalizados o de la infinidad de recursos online que hay. Ya nos hubiera gustado. Por lo tanto, también miremos la botella medio llena. Es decir, las posibilidades que la tecnología nos está dando, os está dando como profesionales de la lengua, os está dando ya actualmente. Pero también teniendo en cuenta una cosa, la tecnología en relación a los idiomas, a la lengua, a esta transposición oral, palabra escrita, etcétera, es que no estamos ni gateando, es que se acaba de nacer. Es decir, la lengua lleva muchos siglos entre nosotros y tratándose durante muchos siglos. La tecnología y la lengua se han acercado desde hace, es que creo casi que me sobran dedos en la mano. Por lo tanto, también tengamos una cierta perspectiva y, como en alguna otra pregunta, la tecnología no lo resuelve todo, por supuesto. Otra cosa es que estemos en camino, ¿vale? Pero demos también tiempo y demos trabajo a todos los que trabajamos en ello. Bueno, en la línea de sinceridad que preguntas, Darío, yo creo que una cosa es el fondo y otra es la forma. Creo que en el fondo
creo que hay unas posibilidades de colaboración, como ha salido hoy, infinitas, y que no hemos hecho nada más que empezar. En nuestro caso en concreto, precisamente, como sabes, estamos replanteando conjuntamente cuál debe ser el siguiente paso de acuerdo de la RAE, precisamente para alguno de los temas que han salido hoy. En cuanto a la forma, creo que es otra conversación. Yo creo que hay una cosa que está clara, y es que los recursos que ofrezca el diccionario tienen que estar, a nuestra forma de entenderlo, integrados dentro del entorno natural del trabajo que las personas hacemos a la hora de plantear nuestra comunicación oral y escrita, y no realmente como un mundo aparte. Y a mí en este sentido, y dado que antes ha habido una persona que ha intervenido de SM, con quien colaboramos mucho, de hecho también, me recuerda un poquito a la evolución que han tenido, de hecho, los editores de libros de texto, todavía no resuelta, pero desde luego sí ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Como digo antes, la parte que está clara es que esto cada vez va más del mundo de la información y el mundo del lenguaje. Y es más, como he planteado antes, cada vez va más, además de no es el que más sabe o es el que más tiene acceso a información, sino quién es la persona que es capaz de convencer, argumentar, y además en un mundo global. Además, creo que particularmente para los diccionarios en español hay un fenómeno interesantísimo, que es que hay mercados, por ejemplo, como el de los Estados Unidos, donde además la presencia del español cada vez está siendo más, no en un entorno solo de emigrantes, sino realmente cada vez está tomando más protagonismo como ventaja competitiva en muchísimos ambientes. Y finalmente, yo lo he comentado en nuestra compañía, donde somos 130.000 personas, de las cuales 60.000 solo se dedican a la investigación y desarrollo, las dos áreas más importantes que tiene la compañía en este momento, precisamente de investigación y desarrollo, y donde, por supuesto, hay incorporados lexicógrafos, y a nosotros desde Microsoft Ibérica, ojalá podamos, y tomo buena nota, todavía incorporar más presencia de precisamente lexicógrafos de la lengua en nuestra lengua. Son las áreas más importantes, lo que tiene que ver con la relación entre hombre-máquina en el uso del lenguaje. O sea, el fin último de la tecnología es que realmente todo esto que ha salido hoy del contexto, la verbalización, la traducción, es el corazón de donde está la industria de tecnología en este momento. Con lo cual, desde ese punto de vista muy positivo y mucho futuro. La forma creo que estamos y estáis también replanteándola, y yo creo que eso sí amerita una evolución importante. Por si acaso no nos entendemos, me gustaría hacer dos precisiones léxicas, ¿no? Primero, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Luis Collado, en el sentido de que cuando un producto final es simple, es fácil de manejar, cuanto más simple sea, más trabajo hay detrás. Y eso no se refiere solo a la tecnología, se refiere a la creación literaria, se refiere a una pieza musical, se refiere a la gastronomía. Lo simple es complejo. Y, por tanto, eso está, me parece absolutamente claro. Lo segundo, hemos utilizado mucho, y creo que yo también, el término invisibilidad utilizado por la profesora Maldonado hace un par de días. En este mundo de la informática, la lingüística, yo creo que es más claro el concepto de transparencia. Es decir, hay elementos que están ahí, y esto es transparente para el usuario. Es decir, el usuario sabe que está, pero no se da cuenta de ello porque la luz pasa a través de ese producto. Quizá invisible nos entendemos mejor así, me parece. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, soy Alejandro Fajardo de la Universidad de La Laguna, Canarias, y esto me da una perspectiva que justifica un poco la pregunta que les quería hacer. La representante de Telefónica ha planteado ya el problema de la variación lingüística del español, español de España, español de América. Ellos parece que se lo han topado con este problema, que los lexicógrafos llevamos años dándole vueltas, la misma
su academia, con su política panhispánica. En fin, es un problema que se plantea constantemente. Yo veo en Microsoft pues, que dan a elegir español de España, español internacional, español de América. No sé con qué criterios o qué respaldo lexicográfico, lexicológico hay detrás. Telefónica, bueno, pues también no solo ellos se enfrentan con ese problema de que les devuelven de Brasil o quizá de países hispanoamericanos documentación porque les suena muy española o les suena muy portuguesa, o cuando nosotros pedimos información al 1004 nos sale una operadora caribeña, quizá, mi padre no las entiende, yo sí porque trabajo en Español de América, pero en fin, es un problema que se plantea a un lado y a otro. Y no sé si tienen ustedes, me da la impresión de que todavía no, quizás se lo plantean, una política clara de cómo actuar ante este problema del español internacional, cómo irlo resolviendo. Los lingüistas, bueno, llevamos un tiempo enfrentándonos a esto. No sé en qué medida ustedes tienen el problema, sí se lo encuentran, pero si tienen una hoja de ruta, digamos, para resolver esto y definir un español internacional, ¿no?, que nos contente a todos. Muy bien, muchas gracias. Breve, por favor, tenemos dos preguntas, dos turnos. ¿Alguien quiere? Sí, ¿no? Bueno, comentar... Thank you. Excuse me. A ver, la atención de 1004, bueno, sí ha habido algunas personas que han preferido tener un interlocutor español, lo han solicitado y se ha desviado la llamada a otro teleoperador. O sea, que esa posibilidad la tiene cualquiera. Pero sí que es cierto que estamos refiriéndonos en este caso al lenguaje verbal. Es bien cierto que el lenguaje o la comunicación tiene una parte muy importante, casi dicen que es el 75%, que tiene que ver con el lenguaje corporal o paraverbal, y solo un 25% del entendimiento entre las personas tiene que ver con lo que escuchan y con lo que dicen. Claro, aquí esto no lo hemos comentado, pero yo creo que es importante, porque no sé si alguien ha hecho un diccionario corporal, pero ¿sí? Pues perdonen mi ignorancia. Realmente, si cualquiera de las herramientas tecnológicas pudieran incorporar los dos lenguajes, pues probablemente, aunque los acentos o el uso del mismo lenguaje por diferentes países, probablemente nos llegaríamos a entender mucho mejor. Sí, hay una cosa que a mí me gustaría añadir y que quizá es un tema de estudio sobre el que no se ha hecho todavía la suficiente investigación, y es cómo Internet y la tecnología digital está favoreciendo la estandarización del idioma. ¿De acuerdo? Porque al final Internet es un mundo sin fronteras, sin barreras. Entonces, si yo genero una página web para dar contenidos al mundo y utilizo demasiados localismos, yo mismo me estoy poniendo barreras a ese campo enorme que es Internet. Entonces, el propio medio, seguramente, es una duda, o sea, no tengo ni idea, pero por eso a lo mejor hay un proyecto de investigación ahí a realizar, pero seguramente el propio medio está favoreciendo, y todas estas herramientas de intentar trasladar el idioma oral, la lengua oral y la escrita, signos, etcétera, está favoreciendo la estandarización de las lenguas. Seguramente alguien empezará a estudiarlo, si no lo ha hecho ya, rápidamente. Solo un apunte más. Ahora mismo, por ejemplo, la tendencia mayor, un poco en lo que decíamos, es que las formaciones se hacen a través de vídeos. Por ejemplo, pues no sé, tenéis Miriadas o tenéis los MOOCs o tal. La formación intenta que la persona en todas sus tres dimensiones pues esté en los contenidos
digamos, explicados por una persona en un vídeo, y ahí se arreglan muchísimas cosas. Y luego se elige efectivamente un inglés internacional, o de los negocios que llaman un español internacional. Entonces, sí que se hacen infinidad de misturas, digamos, para conseguir el mejor entendimiento y la mejor comunicación entre todos, cuidando el lenguaje. Bueno, hemos pasado de tiempo, vamos a ver, tenemos una pregunta, dos preguntas y cerramos. Adelante, por favor. Quizá permita una intervención de alguien de fuera. Perdón que yo no puedo hablar en español. Me gustaría volver a la pregunta si seguirá existiendo el diccionario y responder, por supuesto que seguirá existiendo, porque la comunidad de españoles parlantes y sus usuarios querrán inventarios del lenguaje español. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de inventario? Los diccionarios son inventarios de las palabras de un idioma. Y la comunidad durante cientos de años ha intentado, ha añorado autoridad para tener certeza, la autoridad y respuestas ciertas. Y nosotros, como tecnólogos y lexicógrafos, tenemos que trabajar juntos para volver a la comunidad y decirle, no puedes tener certeza, solo probabilidad. Dejarnos construir inventarios que nos dicen cuáles son las probabilidades de determinadas frases o acepciones. Y necesitamos convencer al público que lo más que pueden esperar es una respuesta probable a sus preguntas, para las que quieren respuestas ciertas. Pues como he dicho, estoy 100% de acuerdo contigo, y creo que ahora el reto no es tanto el cómo, porque estamos estamos absolutamente de acuerdo en la colaboración, pero ahora es hora de decir, bueno, ¿qué significa esto en cuanto al cómo? Y cosas que hemos hablado hoy en cuanto a contexto, en cuanto a máquinas, interactuando con humanos, es la esencia de la conversación, pero creo que todos estamos de acuerdo y yo no podría estar más de acuerdo con lo que ha dicho. Buenos días. Es más compartir una reflexión con ustedes. Yo vengo del mundo de la tecnología lingüística, así que la mesa no me puede resultar más cercana y me atañe mucho lo que han contado. Aún así, la sensación que yo tengo es que sigue habiendo una brecha insalvable entre los dos gremios, el de la tecnología y el de la filología, sobre todo la más tradicional. A veces tengo la sensación de que la filología más tradicional vive bastante preocupada con la irrupción de la tecnología y desde el otro lado, del mundo de la tecnología, tengo la sensación de que el análisis de la lengua que se hace, que hay plena consciencia de que el lenguaje atañe al mundo de la tecnología, pero el análisis que se hace suele ser más estadístico que basado en conocimiento o en reglas, que es justo el conocimiento que tiene el mundo de la filología más tradicional. Más allá de los lexicones, el conocimiento gramatical, para poder hacer herramientas basadas en reglas que dan, desde mi punto de vista, mayor cobertura que la que da la estadística, que es más rápida, pero de alguna manera se deja muchas veces cabos sueltos. Entonces, yo siento muchas veces que hay una brecha que todavía nos queda por salvar. No sé qué sensación tienen ustedes. Y por otro lado, retomando la pregunta que ha hecho antes Darío Villanueva sobre el diccionario y que recoge un poco el sentimiento que he visto muchas veces en torno de los lexicógrafos en el simposio, me parece que en cuanto a la invisibilidad de diccionarios, de los lexicógrafos, el hecho de que el diccionario haya dejado de ser o esté dejando de ser un objeto con valor final en sí mismo y pase a ser algo, pase a ser un ladrillo que sirve para construir otras cosas, me parece lo mejor que le podía pasar al diccionario. Porque cuando algo es una herramienta que sirve para construir otras cosas, se revaloriza enormemente, pasa a tener mucho más valor, me parece mucho más valioso y va a ser mucho más apreciado. Entonces, para mí, en realidad, es una enorme noticia, más que un motivo de preocupación. Muchas gracias.
Me gusta mucho tu intervención, te felicito por ella, ¿vale? Yo lo que siento, porque también yo creo que hay que hablar con el lenguaje de los sentimientos, cuando se habla de cosas tan técnicas también, es que todas las personas hoy día estamos en absoluta transformación. Todas las profesiones, todas las disciplinas, hemos sido, como se dice, como un tsunami por la tecnología, incluso los que nos estáis considerando tecnólogos. La tecnología es una herramienta, yo siempre digo la tecnología es una herramienta, pero esa herramienta tiene que estar muy bien usada por las personas especialistas que saben. Vosotros sois especialistas en algo tan importante como es la base de la conservación de nuestra especie, como decía, ¿vale? Y también de la comunicación entre las personas. Entonces, me gustaría animaros a que viváis este momento como el resto de las profesiones que estamos viviendo, una transformación constante sin negar nuestras bases y nuestros valores y nuestras capacidades. ¿Vale? Por ejemplo, yo os quería comentar, ayer yo estuve en la Biblioteca Nacional de España en un simposio parecido a este. La preocupación de los documentalistas y bibliotecarios también es muy fuerte hoy en día. Y también quise animarles porque realmente el papel que tienen no lo puede suplantar un tecnólogo ni una herramienta. Lo mismo que vuestro papel. Es una cuestión de luchar y modernizar aquello que necesitemos modernizar. Todos nos hemos visto atropellados por el smartphone, como decía Luis, ¿no? Nos es utilísimo, pero eso no, tiene que quitar la posibilidad de una magnífica conversación. Y yo whatsappeo con mi hijo que está en Washington todos los días, pero me encantaría poder tener una conversación con él. La lengua hay que cuidarla y preservarla. Muchas gracias. Mira, bueno, me ha encantado también tu intervención y tu reflexión, al cual te voy a responder también con una realidad. Yo sí creo también, como tú dices, que hay mucho campo que recorrer entre ambos mundos. Yo solo te puedo decir que creo que cada vez es más importante, y así lo estamos haciendo, que el mundo de la tecnología incorpore profesionalmente a personas que no vengan estrictamente del campo técnico. Y mira, saliendo de aquí tengo una charla para personas, para gente joven que se incorpora a nuestra compañía, en los cuales cada vez estamos buscando más perfiles de humanidades, cada vez más. Y yo creo que el juntar ambos mundos, y me estoy refiriendo en general, más allá de los lexicógrafos, sino en general al campo de humanidades, creo que es tremendamente enriquecedor, porque creo que el gran área de oportunidad que tiene la industria de tecnología es precisamente traducir lo que se hace al lenguaje que habla la gente y además hacerlo correctamente. Y como he dicho antes, no solo de cara a nuestros usuarios, sino de cara también a los profesionales de nuestra industria, muchas veces el progresar. Y en el caso concreto, aunque ya sé que hay personas internacionales, pero en el caso concreto de las personas en España y tener un entorno latino de utilización del español, el gran área de oportunidad es que utilicen mejor el lenguaje, porque eso se traduce muchas veces en negociar mejor, en poder poner una persona de este entorno en una responsabilidad internacional y realmente en poder pasar de la información a la convicción, a la explicación, y esto es absolutamente crítico para nuestra industria y nuestra empresa. Con lo cual, no podría estar más de acuerdo en lo que dices y en nuestro caso se traduce en cada vez incorporar más gente fuera del área de las ingenierías, pero incorporando desde luego el mucho que tenemos que aprender del mundo de las humanidades. Gracias por tu intervención. Yo absolutamente de acuerdo, pero vuelvo a decir un poco lo que decía antes. Por favor, pensemos de forma positiva. Todo esto está comenzando. Pensemos en las enormes posibilidades que tenemos delante de nosotros. En efecto, todo esto es una tecnología nueva, pero no es excluyente tampoco. Hay
todo lo que hemos estado haciendo durante toda la historia de la humanidad, y eso no tiene por qué perderse. Y va a haber más opciones, hay más opciones. Es lo único, por lo tanto, veamos todo de forma positiva, de las enormes posibilidades de futuro que esta conjunción tecnología y lengua nos permiten. Y estoy totalmente de acuerdo con María. En mi empresa, que me llame tecnólogo, casi me enfado. En mi empresa me dicen Java y yo pienso en la isla, no pienso en el lenguaje de programación. ¿Vale? O sea que, y eso no me hace dejar de trabajar donde estoy trabajando. Gracias. Les pido millones de disculpas a todos. Yo sé que esto daría para mucho más, que hay preguntas interesantísimas y respuestas igualmente interesantes que se nos quedan en el tintero, pero son las 11:15 y no tenemos más remedio que hacer un corte, porque después hay otra mesa que será por lo menos tan interesante como esta. Así que muchísimas gracias a nuestros ponentes y a todos.